Hola, en esta clase continuamos con el tema de cálculo de fórmulas empíricas, específicamente los problemas donde se quema un hidrocarburo y queremos con los datos del experimento determinar la fórmula del hidrocarburo. Quiero comenzar haciendo un pequeño recordatorio de cómo se calculan las fórmulas empíricas. Para calcular fórmulas empíricas, recuerda que lo importante es llegar a las proporciones entre los moles de elementos. Es decir, sean cuales sean los datos que te dieron. De alguna manera tú tienes que llegar a moles de cada elemento. Con esa información, moles de cada elemento, vas a seleccionar la cantidad de menos moles y vas a hacer las proporciones con relación a esa. Haces las proporciones con esa relación y el valor que te da es el número que se va a utilizar en los suscritos en la fórmula. Para el tipo de problemas que les voy a presentar el día de hoy, vamos a estar, los datos que nos dan en el problema no van a ser en gramos de elemento ni tampoco en % de elemento, sino que describe el proceso de una reacción de hidrocarburo y dados las cantidades de los productos, cómo se puede calcular en reversa la fórmula del hidrocarburo. Para los hidrocarburos, la manera en que ocurre este análisis, que es el análisis por combustión, recuerda que combustión es hacer reaccionar con oxígeno, tiene un ensamblaje experimental similar a este. Quiero comentar, un hidrocarburo es un compuesto que contiene por lo menos carbono e hidrógeno, pero también puede contener otros elementos como nitrógeno, oxígeno, azufre, etc. Pero lo básico, carbono e hidrógeno. En este ensamblaje experimental se coloca el hidrocarburo en un horno y ese horno tiene otros hornos en serie, amarrados en serie. La idea es la siguiente. Se conoce que de la combustión de un hidrocarburo, y puse X y Y como suscritos porque ese es lo que queremos buscar, esos suscritos no se conocen cuando se empieza el problema. La combustión de hidrocarburo da lugar a dos productos de reacción, agua y CO2. Luego, la muestra se coloca en el primer horno, se eleva la temperatura y se le pasa un flujo de oxígeno gaseoso. Como resultado, ese hidrocarburo se quema y los productos de reacción, en ese horno está a tal temperatura que los productos de reacción van a salir en forma gaseosa. El flujo sigue empujando esos gases y van a pasar al primer horno, donde hay un material absorbente, por ejemplo, el perclorato de magnesio, que selectivamente absorbe agua. Luego el flujo sigue pasando hasta el segundo horno, donde puede haber un material absorbente selectivo para el CO2, como lo es, por ejemplo, el hidróxido de sodio. Los datos experimentales que se obtienen van a ser gramos de CO2 colectados y gramos de agua colectados. En el día de hoy lo que les quiero enseñar es, con datos de agua y con datos de CO2, cuáles son los cálculos pertinentes para poder llegar a determinar la fórmula de este hidrocarburo. Fíjate que no es posible, por ejemplo, balancear esta ecuación y usar otros métodos, porque hasta que yo no sepa esos suscritos, esa forma de resolver el problema, pues no se puede hacer. ¿Cómo se hace entonces la relación entre gramos de producto y fórmula del compuesto? Consideremos el caso del hidrocarburo más simple, que es el que tiene carbono e hidrógeno solamente. Quiero que observes que todos los moles de carbono en CO2, que es el dato que te dan, todos los moles de carbono vienen de un solo sitio. Vienen del hidrocarburo. El otro dato que te da el problema son moles de agua. Y todos los moles de hidrógeno que hay en el agua vienen de un solo sitio, del hidrocarburo. Yo podría entonces hacer las siguientes relaciones.
yo puedo utilizar las cantidades de productos para calcular los moles de carbono y los moles de hidrógeno. Es decir, con gramos de CO2 calcular moles de carbono y empezando con gramos de agua calcular moles de hidrógeno. Luego yo hago la inferencia de que todos los moles de hidrógeno de aquí eran precisamente de este compuesto y los igual con lo del carbono, y con moles de hidrógeno y moles de carbono del hidrocarburo puedo seguir contestando el problema como si fuera uno de fórmula empírica. Vamos a ver un ejemplo. Dice: la combustión de 12.501 gramos de un derivado de petróleo produjo 38.196 gramos de CO2 y 18.752 gramos de agua. El compuesto no contiene oxígeno. Determina la fórmula empírica del compuesto. Bien, siempre que cuando en un problema de estos hablan de un hidrocarburo que se quema, tiene CO2 y tiene agua, si no te da datos adicionales de otros elementos, vas a asumir que va a ser un hidrocarburo del tipo CXHY. Y voy a comenzar a hacer el problema con esa idea. Ok. Veo los datos de CO2 y los datos de agua. Y con esa información debo pasar de gramos de CO2 a moles de carbono. Para eso voy a estar necesitando la masa molar de CO2. La masa molar de CO2 es 44.01 gramos por mol. Y la masa molar del agua es 18.02 gramos por mol. Comenzando con el CO2. Con el CO2 paso de gramos a moles de CO2 usando la masa molar del CO2. Ahora gramos con gramos cancela y está en moles de CO2. Luego digo, por cada 1 mol de CO2 hay 1 mol de carbono. De esa manera, moles de CO2 cancela con moles de CO2. Y puedo hacer el cálculo. De igual manera, hacemos el trabajo con el agua. Con los gramos de agua y usando la masa molar del agua, gramos de agua cancela gramos de agua, la masa molar del agua es 18.02 y llegamos a 1 mol de agua. Luego, miro la fórmula del agua y veo que por cada 1 mol de agua tienes 2 moles de hidrógeno. Ahora, moles de agua y moles de agua cancela y quedas en moles de hidrógeno. Se hace el cálculo. Ya llegué a los moles de cada uno de los elementos. El próximo paso sería entonces hacer el cálculo de las proporciones. Observa que el dato de moles más pequeño es el de carbono. Así que entonces vas a dividir por ese valor, por el 0.86789. Este valor de moles de carbono dividido entre ese número, eso da 1, y las moles del hidrógeno dividido entre este número, 0.86789, da a 2.4. 2.4 es un valor que no se puede redondear ni a 2 ni a un 3. Está en el mismo medio, así que tenemos que hacer un ajuste luego en los suscritos. Escribo temporalmente esas proporciones como suscritos y luego me pregunto por qué valor tengo que multiplicar para que todos los suscritos lleguen al entero. En este caso, si se multiplica todo por 5, se llega a la fórmula C5H12 y esa es la fórmula del hidrocarburo en este ejemplo.